Vamos a por el ejercicio número 5 del cuadernillo. Veréis que en este caso, pues volvemos a tener un coaxial, nos vuelven a preguntar pues un poco lo de siempre, y entonces voy a ir todos los apartados, os voy a poner las soluciones y solamente voy a resolver lo que sería el apartado G. Aquí tenéis el apartado A, piden el campo eléctrico, aquí lo tenéis, el campo magnético, aquí lo tenéis, y piden que dibujemos las líneas de campo eléctrico y campo magnético, que aquí las podéis ver, cómo se distribuyen, como es habitual, radial el campo eléctrico y en la dirección phi el campo magnético. En el apartado B me piden los radios internos y externos, teniendo en cuenta, pues no recuerdo ahora muy bien si era una condición de potencia o algo por el estilo, sí, una condición de campo máximo en el dieléctrico. En el apartado C me piden las distribuciones de las superficiales de corriente en el conductor interior de radio A y en el exterior de radio B, que las veis que en radio A va en la dirección de Z, en radio igual a B va en la dirección de menos Z, y piden que las dibujéis. Y entonces, bueno, pues podéis ver aquí que las he dibujado como puntos si salen hacia vosotros desde el papel, y raya si la densidad superficial correspondiente pues entra en el papel, teniendo en cuenta pues que lógicamente la dirección Z sería esta, saliendo del papel. Bien, el apartado C pide las corrientes, que habría que hacer lo de siempre, integrar las densidades superficiales de corriente a lo largo de los conductores, y que comprobemos además que las corrientes que circulan por los conductores pues van en sentidos contrarios y son de igual magnitud, con lo cual su suma es cero. El apartado E pide las ondas de corriente y de tensión, que ahí tenéis, y piden que calculemos la potencia total transmitida, y bueno, pues es 50 vatios, que no depende de esta porque de momento no hay pérdidas en los conductores ni en el dieléctrico. Y en el apartado F, bueno, ya me dicen que hay unas pérdidas en el conductor interior, que no es perfecto, y bueno, me piden el parámetro R, que aquí lo tenéis calculado, y la constante de atenuación debida a los conductores que tenéis aquí. Bien, lo que me interesa de este ejercicio es el apartado G, que es nuevo, y lo que me dicen es que para el conductor interior que obtenga el campo eléctrico tangencial en su superficie, comentando en qué condiciones es válido, y que escriba una expresión aproximada del campo eléctrico en el interior de ese conductor de radio A y calcule la densidad de corriente, que escriba sin realizar los cálculos la expresión de su corriente. Bueno, pues esto es el primer ejercicio que hacemos del efecto pericular. Entonces, bueno, pues acordaros que si este es el conductor interior de radio A, bueno, pues cuando es un conductor ideal, pues sabemos que el campo en el interior es cero, pero cuando el conductor no es ideal, o sea, tiene una conductividad finita, entonces los campos penetran un poco en el conductor y se van atenuando, bueno, pues exponencialmente a medida que profundizamos dentro del propio conductor. Y que, bueno, pues se puede hacer una solución aproximada cuando se cumple la condición de Leontovich. Y esa condición, bueno, pues acordaros que tenía que ver con la comparación de, por un lado, si el espesor, que en este caso pues es el radio, es muy superior a la profundidad de penetración, y por otro lado, si el radio de curvatura, que en este caso es el mismo, coincide con el radio, es mucho mayor que la profundidad de penetración, pues Leontovich, la condición de Leontovich es que podemos aproximar que el campo que tenemos en la superficie, el campo que tenemos aquí en la superficie, podríamos llamarlo, pues no sé si queréis, el campo real en esa superficie, pues se puede aproximar como el campo, digamos, ideal, que sería el campo que teníamos H en esa zona, particularizado en R igual a A. Eso es básicamente la condición de Leontovich, ¿no? Y bueno, pues suponiendo que se cumple, que bueno, pues lo podríamos verificar calculando la profundidad de penetración,
y conociendo cómo es el radio, pues podríamos verificarlo. Y entonces, si eso es así, lo que nos dice Leontovich es que el campo eléctrico en tangencial en la superficie, el campo eléctrico tangencial en la superficie de ese conductor de radio igual a A, el campo justo en esta superficie, que es el primer paso para luego calcular el campo en el interior, pues se podría calcular como la impedancia superficial, que es 1 más J partido por sigma delta, multiplicado por el producto vectorial de ese campo tangencial ideal en ese conductor, o sea, esto de aquí, también en el conductor de radio igual a A, vectorial n entrante en el conductor y por lo tanto en la dirección de menos R unitario. Entonces, bueno, pues hacemos este cálculo, el campo H ya lo tengo calculado, lo particularizo en R igual a, hago el producto vectorial, multiplico por 1 más J sigma delta, y esto quedaría 1 más J por 0,47 por elevado a menos J 40 pi z en la dirección de Z unitario. Ese sería el campo eléctrico tangencial en R igual a, iría según Z unitario, voltios por metro. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues el efecto pedicular lo que me dice es que ese campo en la superficie, que hemos calculado con esa aproximación, se va propagando hacia el interior del conductor, pero decae exponencialmente. Y entonces, bueno, pues la forma del campo en el interior, el campo ese tangencial, ¿no?, en el interior del conductor, para valores de R menor que A, pues se puede calcular como el valor de este campo en la superficie que acabamos de calcular y multiplicado por una exponencial que es elevado a menos 1 más J partido por sigma delta, o sea, otra vez la impedancia superficial, multiplicado por la profundidad. Y la profundidad básicamente es la coordenada R menos A. ¿De acuerdo? O sea, si estoy aquí, por ejemplo, que estoy en una determinada R, la profundidad pues es esta distancia, que es, perdón, A menos R. Con lo cual aquí había que poner A menos R. Ese sería el campo en el interior. Y bueno, pues metiendo el valor de antes el campo en la superficie, esto sería 1 más J, 0,47 por elevado a menos J 40 pi por Z, que sería el factor de fase a medida que me propago en Z, y ahora hay que añadir un factor adicional, que sería el menos 1 más J partido por sigma delta a menos R. Y esto en la dirección de Z unitario, voltios por metro. Este sería el campo en el interior, repito, aplicando la condición de Leontovich, haciendo esa aproximación. ¿Qué es lo que me pedían? Campo, ¿en qué condiciones es válido? Que serían las condiciones de Leontovich, escribir la expresión aproximada del campo eléctrico en el interior, y ahora me piden que calcule la densidad de corriente que esto produce. Bueno, pues muy sencillo. La densidad de corriente en el interior del conductor pues es básicamente la conductividad por el campo ese tangencial en el interior del conductor. Y bueno, pues multiplicando por la conductividad, pues esto nos daría 10 elevado a la 8 partido por 3 pi al cuadrado, 0,47 por 1 más J por elevado a menos J 40 pi por Z por elevado a menos 1 más J partido por sigma delta a menos R, Z unitario, y esto serían amperios metro cuadrado. Y finalmente la corriente en el conductor interior, pues lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues esa corriente que hemos visto que cae exponencialmente, va según Z por todo el interior y cae exponencialmente, pues lo único que hay que hacer es integrar a lo largo de esta superficie del conductor interior. Entonces tendríamos que hacer la integral
a lo largo de esa sección de ese conductor interior del producto de esa J in que he calculado escalar diferencial de S. Y esta integral doble, pues muy sencillito, pues sería desde phi igual a 0 hasta phi igual a 2pi, desde r igual a 0 hasta r igual a, así cubrimos toda la sección del conductor interior. Y bueno, pues la J in, que es la expresión esa que tenemos ahí arriba, que va en la dirección de z unitario, y después un diferencial de superficie aquí, que bueno, pues es un diferencial de superficie en cilíndricas, que es R de phi, y como es vectorial, pues por z unitario. Esto sería la expresión, y esto ya sí que serían amperios. Como dicen que no haga la integral, pues lo dejo tal como está. La integral, bueno, tampoco sería complicada porque es simplemente una exponencial que hay aquí y la phi no está, o sea que tampoco sería complicado hacerla, pero bueno, no tiene mayor interés. Lo importante de este apartado es que veáis cómo se calcularía en esta aproximación de Leontovich la corriente que circula, para lo cual, bueno, pues los pasos los tenéis aquí. Primero se hace esa aproximación de aproximar el campo como aproximadamente el que hay en el interior particularizado en la superficie, después calculando el campo tangencial en la superficie, este sería el primer paso, este sería el segundo paso. Una vez que tengo el campo en la superficie, el tercer paso sería calcularlo en el interior. El cuarto paso sería calcular la distribución de la densidad superficial la densidad esa volumétrica de corriente que circula por el conductor interior. Es una densidad volumétrica, fijaros, no es una densidad puramente superficial, como hubiera sido en el caso de un conductor ideal, sino que en este caso lo que tenemos es una densidad volumétrica que se distribuye por toda esta sección del conductor. Y por último, bueno, pues la corriente total, pues es integrar a lo largo de la superficie en la que se distribuye. Fijaros que en este caso estoy integrando una densidad superficial de corriente, mientras que en los casos anteriores, donde los conductores eran ideales, para calcular las corrientes lo que hacía era integrales de contorno a lo largo de estas longitudes, pero es que en aquel caso de esa aproximación de conductividad, las J superficiales son distribuciones superficiales de corriente, mientras que en el caso en el que estamos, donde estamos contemplando el efecto pelicular, tenemos distribuciones volumétricas de corriente. Entonces son dos cosas distintas, y para calcular los correspondientes valores totales de corriente en función de densidades, pues hay que hacer en un caso integrales de línea y en este caso integrales de superficie. Bien, espero que os haya quedado claro este ejercicio y gracias por vuestra atención. Un saludo.